amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizar un nuevo programa de Extra Economía que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El tema del IBM y las pensiones de la Caja es algo que nos debe interesar a todos. Se estima que más o menos 1 millón de trabajadores se van a pensionar a través de este régimen y por eso es que hay que estar al día en cuanto a las propuestas que se están haciendo. Una de ellas la ha formulado la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Y para eso hemos invitado hoy a don Rodrigo Arias. Él es actuario, estuvo en la Dirección Actuarial de la Caja y también en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, y usted, María, mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Tal vez podemos empezar explicando a la gente en palabras sencillas qué es lo que hace un actuario. Sí, muchas gracias de nuevo por permitirme expresarme acá a todos los costarricenses. Un actuario, en palabras simples, es una persona especialista en el cálculo de riesgos, de tarifas en regímenes de pensiones y de seguros, básicamente. ¿Y qué toman en cuenta, por ejemplo, la edad de las personas, no sé, los años de pertenencia, la actividad laborada, el salario? Lo que dice la normativa, las leyes, el perfil de beneficios y requisitos, las edades, el sexo, tablas de mortalidad, tablas de decrementos, etcétera, etcétera, los salarios, las cotizaciones. Entiendo, y me corrige si estoy equivocada, que usted haya participado en el estudio del 2015 que hizo la Universidad de Costa Rica. Así es, sí. Ese estudio fue muy importante porque vino a dilucidar un problema que ha caracterizado la Caja, que es la falta de transparencia que tiene a la hora de informar a la población el estado de los regímenes que administra. Y ahí quedó claramente establecido que la Caja maquilla los estudios actuariales. ¿En qué se diferencia lo que teníamos, o digamos, el escenario en ese momento al que tenemos actualmente? ¿En cuánto ha cambiado? Ha cambiado bastante, principalmente por el efecto de la pandemia de COVID-19. Está más grave la situación ahora que hace 2 años atrás. Pero si no tomáramos en cuenta la pandemia, ¿cómo veníamos? También de una forma bastante preocupante, porque si bien la Caja decía que el régimen de invalidez, vejez y muerte iba a tener reservas y recursos hasta el año 2040, lo cierto es que eso es mucho antes, hasta el año 2030, 2033, sin el COVID. Y con el COVID ahora estimo que eso va a ser hasta el año 2026. ¿Qué razón podría tener la Caja para no mostrar los estados financieros reales, por así decirlo? Yo estimo que el problema no es del régimen de invalidez, vejez y muerte en sí, sino que es un problema de todos los regímenes que administra la Caja, es un problema de gestión y que se caracteriza por una sistemática violación de la Constitución Política en el artículo 73 y 177 y que básicamente consiste en el desvío de fondos de los seguros sociales, que es el seguro de salud y de pensiones de los trabajadores asalariados. La mitad de esos recursos que se recaudan, por ejemplo, para el seguro de salud, deberían estar en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Del 25.66% que la Caja recauda de patronos, trabajadores y el Estado, el costo del seguro de salud de esos trabajadores es nada más 7.5%. Sobra un 18.16%, el cual debería ir al régimen de invalidez, vejez y muerte según el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la Caja. Sin embargo, la Caja únicamente envía un 10.66%. Está un 7.5% desviado para otros regímenes de salud y de pensión, de salud principalmente, que tienen sus leyes específicas, pero que la Caja las obvia. No le cobra al Estado lo que dicen esas leyes y lo poco que le cobra, el Estado no lo paga. Tal vez vamos a explicarle a la gente un poco, ¿verdad? Si usted es asalariado, ¿de qué manera le descuentan a usted ese dinero? O sea, es decir, del dinero que a mí me descuenta la Caja, que todos decimos, qué montón nos quita la Caja de rebaja en las cuotas, ¿verdad? Para ir a la clínica, para ir al hospital. Entonces, ¿cuánto es lo que nos descuentan a nosotros como trabajadores? Y que ese dinero pagamos un seguro de salud, pero también pagamos un seguro de pensiones. ¿De qué manera podemos explicar eso en palabras sencillas para que la gente entienda cuánto debería ir a cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto pensiones, cuánto salud? Claro, como le dije anteriormente, es un 25.66% lo que la Caja le factura mensualmente a la empresa. A la empresa, o a institución. incluyendo la cuota total, ¿verdad? La que van a pagar los trabajadores, el patrono y el Estado. El trabajador de ese 25.66 paga un 9.5%. Correcto. El patrono un 14.5% y el Estado un 66%.
de ese 25.66, como le dije anteriormente, solamente un 7.5 debería ir al seguro de salud de esos trabajadores y el 18.16 debería ir al régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero lo toman para otras cosas. Para otras cosas. Y eso representa entre 700.000 y 900.000 millones de colones anualmente. Es mucho, mucho dinero el que se está desviando, contrario a la normativa y a la Constitución. ¿Y la Caja nunca se ha referido a ese tema? Bueno, ese es un tema interesante. Habría que ver el planteamiento que hace la dirección jurídica. Yo tengo informes ahí, sería interesante preguntarle a don Gilbert Alfaro. Él dio el visto bueno en donde él simplemente habla, sin hacer un análisis profundo, que si no utilizan todos los dineros que entran de los asalariados para tapar otros huecos, entonces el régimen sería, no digamos solidario. Sin embargo, no hay ninguna ley que diga, que permita, porque no puede haber una ley porque tienen que reformar a la Constitución, dado que ahí dice claramente, los fondos y las reservas de los seguros sociales no pueden ser desviados para otros fines distintos a los cuales la ley lo dijo. Entonces, otras leyes que vengan no pueden variar ese destino, no pueden utilizarlas entonces para pagar el régimen de salud de los pensionados, de los trabajadores independientes, tampoco para los no asegurados ni para los 700.000 personas de escasos recursos asegurados por el Estado. Sin embargo, lo vienen haciendo. Entonces, yo tengo, gracias Pero a eso Dios... es como agarrar la plata de mi pensión y pasársela al seguro de salud para que contribuya a otros seguros de salud dentro del mismo régimen de la Caja. Exacto. Para los que yo no cotizo. No, bueno, usted como asalariada sí cotiza, pero hay otros sectores y el Estado que debería cotizar, de acuerdo con la ley, por ejemplo, 5905, que es la que creó el régimen de los pensionados. Y no lo hacen. No lo hacen. Vea, ahí hay un hueco como de 200.000 millones anuales que la Junta Directiva de la Caja le debería facturar al Estado, pero no lo hace. Y la Constitución lo ordena en el artículo 177. Entonces, yo tengo, como le decía, ya casi 20 años de estar con este asunto. Y al principio pensé que era que las personas lo ignoraban ahí internamente. Ahora yo le llamo desvío, pero ya estoy pensando en crear la tesis de que es pura corrupción lo que realmente tenemos y que podría ser que casos como el COSEBI, casos como la trocha, casos como el cementazo, se queden pequeñititos con los grados de corrupción que podrían haber ahí de conformidad con el artículo número 3 de la Ley Anticorrupción de la Función Pública. ¿Qué es lo que dice? En donde habla del deber de probidad de los funcionarios públicos que deben orientar su función de acuerdo a lo que dicen las normativas, las leyes, la Constitución, según el artículo 11 de la Constitución. No, pero eso también incumplimiento de deberes. Exactamente, sí, también. Porque lo que decía, digamos, en el hecho de que, es decir, la cuota sí se la rebajan al trabajador, eso está claro. Pero claro, yo estoy cotizando para mi seguro de salud y mi seguro de pensiones, pero sí, parte de esa cuota, mi seguro de salud y de pensiones, la están utilizando también para financiar los seguros de salud de otras personas sin que yo tenga conocimiento. exactamente. Y bueno, ¿eso cuánto representa? Yo hice la cuantificación. Ese desvío de un 7.5% sobre los salarios representa aproximadamente 34 millones de millones. Es equivalente al Producto Interno Bruto. Pero no solamente eso, sino que también hay otras leyes como la Ley 7374 del año 1993 que le trasladó a la Caja la obligación de atender todos los programas de atención primaria de la salud que tenía el Ministerio de Salud, cuando eso. Y el artículo 9 ordenó que debían trasladarse a la Caja todos los dineros que le ocasionaron de aumento a la institución. Sin embargo, la Junta Directiva y los jerarcas de la institución lo que le facturaron fue aproximadamente un 5% del costo total. Como que se olvidaron, entre comillas, de cobrar el 100%, que en la actualidad representa aproximadamente 8 millones de colones, o sea, prácticamente un 25% del Producto Interno Bruto. Y no, digamos, conformes con eso, también hacen un manejo político de lo que es la base mínima contributiva. La base mínima contributiva la utilizan no solamente para cobrarle a los asalariados y los trabajadores independientes, sino también para hacerle facturas al Estado.
y también para definir las pensiones mínimas. Entonces, cada vez que la Junta Directiva quiere reducirle los costos al gobierno, hace que esa base mínima contributiva se detenga, no la suben. ¿Qué es lo que pasó ahora en la pandemia? Que la bajaron 2 o 3 veces. Eso ocurrió ahí y también en el año 2018 cuando tenían que hacerle unos ajustes a las pensiones mínimas del régimen de invalidez, vejez y muerte, porque es lamentable que ahí tenemos otro problema. Más de la mitad de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte son pensiones mínimas de 138.000 colones que realmente no son Nadie vive suficientes. con 138.000 colones. Exactamente, exactamente. ¿Y la pensión promedio en cuánto está? Está en alrededor de 275.000 colones y la de vejez, por ejemplo, que es la más importante, está como en 370.000 colones, que realmente también es un monto bastante bajo para un régimen en el cual usted tiene que cotizar 38 años y medio para pensionarse a los 62 años. Y en el caso de las mujeres, 37 y medio a partir de los 60 años. Habría que ver si esos 338.000 alcanzan para tener las condiciones de vida mínimas, no sé, alimentación, vivienda, porque si lo decimos casi que solo en un alquiler se podría ir ese monto. Claro, y como le dije, más de la mitad de las Pasa uno toda la vida cotizando. Exacto, más de la mitad, que son como 150.000 pensionados, están recibiendo menos de 150.000 colones, para que usted vea la gravedad del asunto, de manera que no es solamente un problema financiero de gestión del régimen, de no crearle las reservas, sino también de no darle los montos de beneficio que corresponden a las personas para que tengan una vida digna. Sí, no podemos hablar de que eso es una pensión digna. Exacto. ¿En otros países cómo funciona? ¿O cuál sería el mínimo, por ejemplo, que puedan ser economías comparables a Costa Rica? En realidad, pues eso depende de cada gobierno y de la factibilidad económica que tengan, de los recursos que tengan asignados. Entiendo que en Chile han hecho reformas importantes y... Importantes, sí, pero desafortunadamente no cumplieron tampoco las promesas a las cuales ofrecieron de que iban a dar un 70% o un 80%, pero al final de cuentas dijeron, es que esos son para los que llenan el tanque del combustible completamente, pero la mayoría de las personas solamente lo llena hasta la mitad, desafortunadamente, porque hay muchos problemas de desempleo, de informalidad, de evasión, etcétera, etcétera. ¿En qué ley dice qué porcentaje tiene que ir al seguro de salud y qué porcentaje tiene que ir al seguro de pensiones? Ese es un tema muy importante, porque en realidad no hay una ley que diga exactamente cuál es el porcentaje, pero sí el artículo 32 de la ley constitutiva de la Caja, que ese es un problema, porque la ley número 17, que es la ley constitutiva de la Caja, es la ley del seguro social, no es la ley de la seguridad social. Y eso es un tema muy importante, porque la población a veces no sabe la diferencia que hay entre lo que es la seguridad social y el seguro social. El seguro social es el seguro de salud y de pensiones de los asalariados y sus familias dependientes, de los familiares. Entonces, ¿qué dice la ley número 17? La ley del seguro social. En el artículo 32 dice que con los fondos que la Caja recaude con esa ley, tiene que formar dos reservas o dos fondos, por así decirlo. Uno que es el régimen de reparto, que es el seguro de salud de los asalariados, no de los pensionados ni los independientes, de los asalariados. Y el seguro de pensiones, que es el de capitalización. El de reparto, como su nombre lo dice, debe recibir únicamente los dineros que se van a gastar en el año, que es el 7.5% según cálculos oficiales de la misma Caja y según cálculos que yo les hice a la Caja en el año 2004. Y el otro dice que lo que sobra debe ir al régimen de capitalización, que es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces ahí está claramente establecido. Además dice en el artículo 42 y 43 de esa ley que la Caja debe dividir y distribuir esos fondos de acuerdo con estudios actuariales. Pero los estudios actuariales van por un lado y la Junta Directiva toma acuerdos por otro lado. Entonces ese es otro problema. La Junta Directiva realmente no tiene la altura, los miembros que están ahí no tienen la capacidad para gestionar un régimen de pensiones tan importante como es el de la seguridad social en general. Le falta altura, le falta conocimiento a sus miembros de lo que es la seguridad social y capacidad y puño, fuerza de decirle al gobierno, decirle al Ministerio de Hacienda, vea lo que dice el artículo tal de la ley
tal, vea lo que dice la Constitución en el artículo 177, le tiembla la mano, nunca lo ha hecho. ¿Por qué motivo? Se preguntarán los costarricenses. Por falta de autonomía que tiene la Junta Directiva. Las personas que están ahí no ejercen lo que dice la Constitución y el artículo número 14 de la Ley Constitutiva de la Caja. La Junta Directiva está para dirigir y fiscalizar a la Caja, pero en realidad más bien a ella es que la dirigen. Los que están más abajo que ellas son los que van a decir qué es lo que se hace y también fuera de ahí se lo dicen en otros ministerios o bien en Casa Presidencial. Como les comentábamos, estamos hoy con don Rodrigo Arias, él es actuario, experto en materia de pensiones y estamos hablando del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. ¿Por qué? Porque se está agotando el tiempo que tienen los diferentes sectores para enviar propuestas a la Junta Directiva del Seguro Social para que ellos tomen una decisión en cuanto a las reformas que deben hacerse para que usted, yo y todos los demás puedan tener una pensión. Entonces le comentaba, don Rodrigo, en el caso propiamente de lo que usted me comentaba, yo concluyo que la misma Caja es la que está desfinanciando el Fondo de Pensiones. Exacto. Esa es mi hipótesis y no solamente la respaldo con los números actuariales, con los cálculos, sino con lo que dice cada uno de los artículos de la Constitución y de las diversas leyes, porque los abogados de la Caja únicamente van a ver lo que dice la Ley Constitutiva de la Caja. Yo tengo unos oficios ahí que son firmados por jefaturas de la dirección jurídica y por el director jurídico, don Gilbert Alfaro, en donde atienden un problema que le dijo la auditoría de la Caja. Le habló de esos desvíos de fondos que están haciendo. ¿De cuándo es ese informe? ¿De qué Ese año? informe es del año 2013. El año 2013. Estamos en el 2021 y no se ha corregido. Exactamente. Y específicamente le preguntan a la dirección jurídica qué opinan o qué dice el actual gerente, que fue nombrado nuevamente financiero, y le pregunta a la dirección jurídica que le dé un criterio sobre el posible desvío de fondos, si tienen que hacerle facturas al Estado, por ejemplo, por la ley 5905, si tienen que hacerle los cobros que ahí dice en esa ley al Estado, y se lavan las manos los abogados, el director jurídico se lava las manos, no menciona absolutamente ni siquiera la ley 5905, sino que se va a hablar de la ley número 17. Imagínese usted, un abogado que va a hacer un análisis de 4 páginas de una institución tan importante como es la Caja. Y compleja, exactamente, y en 4 páginas y en ninguna parte ni siquiera menciona lo que es la ley 5905, hacer un análisis de lo que ahí dice, de lo que dice el artículo 177 de la Constitución. Ellos creen que como le crearon a la Caja la obligación de que tiene que dar todos los servicios a toda la población, entonces ellos creen que es que tiene que tomar los dineros de los asalariados para tapar todos esos huecos, pero están muy equivocados porque tanto el artículo 1 de la Ley Constitutiva de la Caja, que fue reformada por la Ley de Protección al Trabajador, como el artículo número 2 de la Ley 5345, la Ley de Protección al Trabajador incluso le ordenó al Ministerio de Hacienda, mediante una reforma al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja, que debía enviarle los recursos también a la Caja para universalizar los seguros, porque ¿qué fue lo que hizo principalmente en cuanto a la Caja esa Ley de Protección al Trabajador? Decirle a la Caja, usted tiene que darle ya el seguro de salud y el de pensiones, no solo a los asalariados, sino también a los trabajadores independientes. ¿Y qué hizo la Caja? Comenzó con un programa allá de extensión de la cobertura de esos trabajadores en el año 2000 y en el año 2005, que tenía que ver con las bases mínimas contributivas, abortó ese acuerdo y dejó las bases mínimas contributivas en 100.000 colones de 2006 a 2010. Ahí se evadieron alrededor desde el año 2006 al 2020, alrededor de 3 millones de colones por ese mal manejo que hicieron de la base mínima contributiva. Pero cuando uno es trabajador independiente, digamos, por ejemplo, que trabaja por servicios profesionales o, no sé, un médico, un ingeniero, un abogado, hasta un periodista, ¿a usted la Caja le rebaja o le pide que se asegure de manera voluntaria? No, voluntario no, tiene que ser de manera obligatoria, ya según el transitorio 2. Perdón, sí, obligatoria, pero me refiero a que uno tiene que ir a la institución y asegurarse. Exacto. Entonces, ¿qué hacen con esa plata? Bueno, es que esa plata es deficitaria,
¿Cuál es el problema? Que como aproximadamente el 95% o más incluso de esos trabajadores se afilia con la base mínima contributiva. Entonces la caja tiene que poner el resto. Digamos que la caja y el Estado deberían poner el resto al final. El régimen de invalidez, vejez y muerte, por ejemplo, debe poner al final la garantía de la pensión mínima. Entonces ese es un segundo desvío de fondos que le están haciendo, ya no solamente porque no le están enviando el dinero al IBM, sino que una vez que se lo envían, también se lo desvían porque lo están usando para el seguro de pensiones de los trabajadores independientes, y ellos no son seguro social, porque ellos no tienen patrono. Pero, a ver, digamos, también yo sí quisiera aclarar que no estamos hablando en contra de la solidaridad, ¿verdad? Que sabemos que el seguro social es algo solidario y que la gente que no puede contribuir, pues los demás contribuimos, ¿verdad? Exacto. No estamos en contra de eso. Exacto. También quería preguntarle, antes de que se nos acabe el tiempo, usted, bueno, en la ANEP, y usted que participó como parte de ese estudio, han propuesto que la edad de pensión, antes de que se me vaya el tiempo, quisiera que lo explique, sea a los 60 años para hombres y mujeres. La caja ha propuesto que sea a los 65 años. ¿Cómo es que ustedes llegan a esa conclusión de los 60 años cuando la caja dice que no, que tiene que ser a los 65 años? Y otro tema importante es el tema de las reservas, que ustedes indican que se van a agotar antes de tiempo, porque justamente la decisión que va a tomar la caja y la que estaba tomando en el pasado se estaba basando en informes que no tienen el efecto justamente de la pandemia, ¿verdad? Que sabemos que hubo muchísimo desempleo, hay mucha gente que no está cotizando, más 1 millón de personas que están en la informalidad. Y las bajas en la base mínima contributiva que ha hecho el gobierno justamente para que los patronos, ¿verdad?, no se asfixien tanto. Entonces, tal vez en esos temas, ¿cómo es que surge la propuesta de ustedes? ¿Cómo es que la caja podría hacer eso, de pensionar a los 60 años a la gente? Sí, bueno, efectivamente, cuando el régimen de invalidez, vejez y muerte nace en el año 1947, la edad de retiro es a los 65 años. No obstante, en la década de los 70 y los 80 la bajaron incluso hasta los 55 años. De manera que el problema en el cual estamos hoy no es un problema de los trabajadores, fueron los mismos políticos que bajaron esas edades. Y cuando las volvieron a subir a los 60 años, es con 37 años y medio para las mujeres y 38 y medio para los hombres. ¿Cuál es la propuesta que hace ANEP? Es aumentarle 12 cuotas en el caso de las mujeres, pasar de 37 años y medio a 38 y medio a los 60. Y en el caso de los varones, aumentar 18 cuotas, o sea, en lugar de 38 años y medio, exigir que sean 40 años, pero que sea a partir de los 60 años, porque no hay, desde el punto de vista técnico, no hay un motivo que diga por qué hacerle la discriminación al hombre de que no se pueda retirar a los 60 años, si incluso está pagando más cuotas y además está pagando casi igual a 2 veces la esperanza de vida que tiene a los 60 años. Pero una duda fue ahí en esos datos que ustedes presentaron, de que si la mujer no lleva desventaja en esa propuesta. No le estamos quitando la desventaja, porque le estamos dejando esa diferencia que hoy tiene. ¿Qué desventaja tiene de que el varón ahora, o qué ventaja tiene de que el varón se vaya a los 62? Más bien puede ser una desventaja, porque si él se va, más bien le podría ayudar en muchas actividades que hoy quizás no le está favoreciendo. Y para referirme al tema de la reserva, es muy importante. No es lo que dice Luis Guillermo López Vargas de que las reservas son un concepto teórico. Eso es falso. Pero lo que pasa es que como él no es experto en actuariado, él no es graduado en ciencias actuariales, él desconoce. Como le dije al principio, es un problema de gestión de la seguridad social, del seguro social. Y parte de ese problema es nombrar a personas que no conocen nada de la materia específica. Y el tema de las reservas es muy importante en un régimen de pensiones, porque tiene que acumular, tiene que ser un monto suficiente para que produzca intereses. Y además, si en algún momento los intereses se agotan, esa reserva debe ser robusta. Pero vean en la actualidad, ¿qué ocurre? Que es un régimen de reparto. La ley dice que el IBM es de capitalización, pero lo hicieron de reparto. Cada 3 años van a subir ya la prima. Y lo que hay de reserva son 3 millones de millones en términos teóricos, porque una gran parte de ese monto ni siquiera está negociado con el Estado. Y otra parte es morosidad contributiva de patronos, de trabajadores independientes.
y del mismo gobierno. De manera que lo que realmente se tiene es alrededor de 2.3 millones de millones. Y de ese monto, como el 90% lo tiene el Estado. Entonces, ahí hay un problema enorme de gestión de lo que es un régimen de pensiones. Lo hicieron de reparto y con un grave riesgo como este que está ocurriendo con la pandemia, de que en el transcurso de 4 o 5 años esa reserva podría desaparecer. Incluso el Estado puede ser que no tenga la capacidad para reintegrarle a la caja esos dineros si se necesitaran. Y ese es otro gran tema, ¿verdad? Que cómo el Estado le debe tanto a la caja, ¿verdad? Siendo que si usted patrono le debe a la caja, van y le cierran el negocio. Y si es asalariado y no le pagan pues la cuota, también se mete uno en un problema. Pero en el caso del Estado no pagan y no pasa nada. Y ahí pasan años y años y años, hacen propuestas todos los gobiernos y el monto sigue subiendo y no hacen pagos parciales, como quien dice, ¿verdad? Pagos de polaco van. Es otro de los problemas. Incluso el régimen de invalidez, vejez y muerte le ha tenido que comprar títulos valores al seguro de enfermedad y maternidad, de manera que no es ya solamente el desvío de los dineros frescos que le están haciendo, sino que después, para venir a salvar a la institución de metidas de escarpines que hacen las autoridades, como aquella del año 2011, ¿usted recuerda? Sí, sí, claro. Y que en algún momento el régimen de invalidez, vejez y muerte tuvo incluso que pagar hasta 600 millones de intereses a un banco para poder financiarse de él después de que le compró títulos sin puja, o sea, sin descuento. Sí. Se los compra al 100%, pero eso, en primer lugar, es ilegal porque representa desvío de fondos de manera camuflada, porque le está diciendo, si el título con descuento es un 80% de su valor y yo se lo compro por el 100, le estoy quitando al IBM un 20% más para pagar. Sí, ese tema de los títulos es otro gran tema. Don Rodrigo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, esperamos invitarlo, vamos a ver qué pasa en la caja y vamos a ver qué decisión toman finalmente, porque ya, como le digo, el tiempo está por agotarse y la decisión tiene que tomarse en estos días. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, les agradecemos muchísimo su compañía, los esperamos el próximo lunes, no olviden sintonizar Extra Economía y que tengan una feliz semana.